no solo tiene esta ruta, hay otras rutas que tiene cómo disminuir el riesgo, cómo favorecer la seguridad hídrica, cómo fortalecer la capacidad de nuestro capital natural para seguir sosteniendo nuestros modos de vida. Estas diferentes rutas, entonces, en materia de adaptación, deben ser consideradas como los focos importantes en este segundo objetivo del Acuerdo de París. Quiere decir, entonces, que este objetivo fundamental que nos plantea una meta cualitativa es justamente lo que lo hace más complejo. Podemos medir y cuantificar las emisiones y entender de manera muy concreta y objetiva cómo éstas se reducen. Pero ¿cómo entender de manera cualitativa esta meta global? ¿Cuáles son entonces los elementos del incremento o del fortalecimiento de la capacidad adaptativa que tenemos que plantearnos como retos si ésta está íntimamente relacionada con la vulnerabilidad? Y la vulnerabilidad es un ámbito, un componente dinámico y que está íntimamente ligado con el desarrollo y nuestra capacidad para impulsarlo. ¿Me pasas, por favor, el siguiente? Entonces, las contribuciones determinadas de las que nuestros colegas han estado hablando nos plantean justamente la necesidad de incrementar la ambición, porque el componente de adaptación lo que busca es proteger a las personas, los ecosistemas, los medios y los modos de vida en el territorio. Y si nosotros revisamos cómo están planteadas las metas dentro de las contribuciones determinadas a nivel nacional, podemos ver la necesidad de aumentar la ambición, porque de los 319 municipios vulnerables que tenemos en el país, nuestra meta es disminuir la vulnerabilidad en el 50%, pero esto significa que estamos todavía debiendo entonces al resto de nuestros compatriotas. O sea, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vulnerabilidad? Estamos hablando de la incapacidad de poder hacer frente a los impactos. ¿Y qué significa la incapacidad para poder hacer frente? No solo se trata de un tema de información, se trata de un tema de cultura, se trata de un tema de oportunidades, de la estructura de oportunidades que hace posible que los actores posean, construyan y movilicen sus activos. Entonces, el tema de las metas en materia de adaptación al cambio climático pasan por una serie de esquemas en los que involucramos a los actores, es cierto, pero los involucramos desde sus modos de vida, los involucramos desde su cultura, los involucramos desde su manera de apropiarse del territorio. Decían hace un momento que un tema importante es el tema de la identidad del territorio, pero lo que pasa es que justamente la identidad permite la construcción de las posibilidades que tienen los actores. Entonces, el tema de la adaptación al cambio climático es un tema fundamental en los compromisos que tenemos, y cuando nos preguntamos cómo vamos, ese es un tema complejo de cuantificar, porque es una de las metas cualitativas del acuerdo. Si nosotros vemos, el embajador señalaba 3 retos importantes y decía que un reto importante era el poder establecer un programa de trabajo financiado, por supuesto, con financiamiento, y dentro de este programa de trabajo se ancla perfectamente lo que el Acuerdo de París señala como este proceso de planeación nacional. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos para la próxima administración y que por ahora tanto la Semarnat como el INEC estamos impulsando es el Plan Nacional de Adaptación. Tenemos una Estrategia Nacional de Adaptación, tenemos un programa especial de cambio climático que hace converger los esfuerzos de la administración pública, pero tenemos el gran reto de plantearnos el incremento de resiliencia y la disminución de la vulnerabilidad como el contenido fundamental de este Plan Nacional de Adaptación que impulsamos para la próxima administración. Y ese plan tendrá que tener como meta sustantiva el fortalecimiento de la capacidad del país. Y ustedes decían atinadamente, no estamos hablando de los actores de gobierno, estamos hablando de diferentes niveles de actuación, pero también diferentes niveles que sufren los impactos. Y en este sentido,
cuando se dice que hay que elevar el nivel de conciencia, es efectivo, pero el nivel de conciencia ¿sobre qué? El punto estratégico de la adaptación es la disminución de la vulnerabilidad. Y si la vulnerabilidad es una función de muchos elementos y entre ellos de esa capacidad para enfrentar los impactos haciendo ajustes, significa que el trabajo es totalmente fuerte. Pásame por favor el siguiente. ¿De qué se trata este trabajo? Se trata de evaluar periódicamente la vulnerabilidad. Y seguramente ustedes lo saben porque la doctora Martínez ha sido una gran impulsora de este esfuerzo. Se está desarrollando un Atlas Nacional de Vulnerabilidad que nos permite reconocer las principales problemáticas climáticas que se vienen enfrentando, que la población viene enfrentando, ya se dijo, inundaciones, deslaves, el tema de salud, pero también la vulnerabilidad que enfrentan los sectores productivos, la pesca, la agricultura, la ganadería. Al mismo tiempo, el tema de la vulnerabilidad del propio capital natural. ¿Cuáles son las condiciones de nuestros ecosistemas? Y finalmente el tema de la infraestructura estratégica. Este Atlas Nacional de Vulnerabilidad que se elabora en el INEC está desarrollando de manera accesible una plataforma que permita la toma de decisiones a partir de la información que provee. Entonces, el poder disminuir la vulnerabilidad de estos municipios demanda que esta vulnerabilidad nos advierta si el análisis previo que hemos hecho acerca de la vulnerabilidad es suficiente, ya que, si ustedes recuerdan, hay 3 aspectos que esta vulnerabilidad revisó: es inundaciones, deslaves y sequía. Sin embargo, cuando vemos cuando vemos los datos de Senapred, hay un gran incremento en lluvias, en tormentas tropicales que son mucho más fuertes en las zonas costeras. Necesitamos entonces que este Atlas de Vulnerabilidad nos exprese de mejor forma cuáles son esas problemáticas, en dónde están ubicadas, cuáles son los actores que mayor atención requieren. Pero no solo es eso, sino que tenemos que incrementar también el conocimiento acerca del capital natural. ¿Qué es lo que estamos perdiendo al transformar los ecosistemas que son prioritarios y que sustentan los modos de vida? Y un aspecto importante que señalaba al principio, tenemos que conocer cuáles son las estrategias que hemos venido desarrollando, porque el imperativo es reforzarlas. Y sin embargo no tenemos un claro esquema de monitoreo y evaluación de ese proceso. Estamos trabajando por él, estamos diseñando algunos indicadores, pero no hemos concluido esta fase. ¿Me pasas el siguiente, por favor? Entonces, dentro de algunos de los retos y oportunidades que tenemos es comprender justamente cuáles son estas variables, estas condiciones que incrementan la vulnerabilidad para que al redefinir las acciones, estas acciones sean pertinentes. Se decía que es importante trabajar el tema de las sinergias entre mitigación y adaptación, porque seguimos teniendo un financiamiento que está apoyando de mayor fuerza las acciones de mitigación. Y esto que se está haciendo, que es fortalecer el marco institucional, que es fabuloso hacerlo desde el ámbito legislativo, requiere su contraparte a nivel municipal. En el instituto, lo que estamos haciendo es un análisis de las capacidades institucionales de los municipios para poder afrontar justamente la vulnerabilidad al cambio climático de sus municipios. Entonces, finalmente, pásame el último, por favor. Las últimas consideraciones sobre adaptación nos dicen que este es un proceso complejo, multisectorial, multidimensional, y que entonces la capacidad de adaptarse requiere justamente conocer cuáles son estas múltiples dimensiones, estos múltiples retos que nos va planteando para poder justamente hacer de ella un pilar fuerte de nuestra respuesta frente a los retos del Acuerdo de París. Muchas gracias por su exposición, doctora Ana Luisa Toscano Alatorre. Como el programa lo tenemos un poquito atrasado,
voy a poner algunas conclusiones de este panel. Una, para mí muy importante y triste, es que estamos atrasados. Lo que se esperaba no se está cumpliendo. Segundo, que el jalón no es parejo. O sea, no todo el mundo está cooperando. Tercero, que requiere un financiamiento que algunos países pobres no lo pueden tener y por supuesto requerirá del esfuerzo de países que tienen más recursos, que también es difícil. Cuarto, que no hay una alarma por lo que está pasando. O sea, somos muy temporalistas, ¿no? Pensar a 50 años, nos da mucha flojera, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, algunos reportes de revistas no tan especializadas, pero sí muy prestigiadas en el mundo y sobre todo muy distribuidas a través de, como el Geographic, pues pone situaciones alarmantes de qué está pasando en el polo, cómo va a subir los niveles del mar, las costas que se van a inundar, que son muchas, donde hay ciudades muy importantes de todo el mundo, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y todo. Entonces, pues no hay una conciencia al respecto, porque si sigue esto así, pues va a suceder. Entonces, hasta las inversiones que muchas veces se piensan, un edificio, algo así, que dure 50 años, pues al rato a lo mejor va a estar en una situación precaria, hay que hacer muchos diques en ciudades que va a ser muy caro. Otra cosa que yo veo aquí que no se menciona mucho es que sí, se ve mucho de lo de la contaminación por las emisiones, etcétera, que en realidad sí ha ido cambiando y aún en Estados Unidos, ¿verdad? Hay proyectos LEED, una serie de cosas para precisamente ahorrar energía y es un esfuerzo extraordinario. Pero aquí se habla muy poco de la deforestación y la deforestación juega un papel tan importante como las emisiones y estamos desforestando al mundo y muchas de las inundaciones que suceden nosotros creemos que son producto de las grandes lluvias. No, es producto de que los ríos se están ensolvando, como lo que es Bangladesh y esa parte de la India. Aquí en nuestro país el Grijalva, ¿verdad? Pues se están solvando, entonces el nivel sube y se inundan las ciudades. Entonces, yo también pienso que la deforestación, que creo que es muy fácil de combatirse, dando otros programas para que no desforesten, y cambiar un método económico, ¿no? Pues con esto concluimos esta mesa. Sí es preocupante, debemos de salir de aquí no muy optimistas, ¿verdad? Porque en realidad el proyecto está atrasado, y hay que decirlo, y las cosas que se atrasan, si ahora se atrasa la mitad, y el año que entra se atrasa la mitad, pues ya estamos al cuarto del avance, y eso pues es muy peligroso para nuestro mundo y la humanidad. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, ¿verdad? Ahorita está un poco ausente la senadora Rojas, tenía un compromiso ineludible, pero le doy muchas gracias a la senadora Silvia Guadalupe, que también se tuvo que retirar, al embajador Miguel Ángel Cabañas, a la maestra Dolores Barrientos y a la doctora Ana Luisa Toscano por su exposición. Y me imagino que todos estamos tomando nota para alguna conclusión. Muchas gracias. El siguiente panel lo va a dirigir. El Acuerdo de París, a un año de su implementación, los retos y las oportunidades se estarán analizando en diversas mesas de análisis en el Senado de la República. Les queremos, por supuesto, reiterar la invitación para que siga usted la programación del canal del Congreso. Le estaremos presentando todas y cada una de las mesas de análisis que se estarán celebrando en las instalaciones del Senado de la República. Solo comentarle que el siguiente tema que se estará abordando será la implementación del Acuerdo de París en nuestro país y que, por supuesto, contará con la participación de senadores de la República y también de conocedores en este tema. Le queremos agradecer el que nos haya acompañado. Por supuesto, lo invitamos para que continúe la señal del canal del Congreso.
Siempre es un gusto poder saludarles. Estamos transmitiendo para ustedes las mesas de análisis sobre el Acuerdo de París. A un año de su implementación se están llevando a cabo diversas mesas de análisis en relación con lo que implica, los retos y las oportunidades que implica para nuestro país. Ha dado inicio lo que es la segunda mesa, que específicamente habla del tema de la implementación del Acuerdo de París en México. Lo invito para que se quede con nosotros. Es un tema que tiene que ver con todas las y los mexicanos, es responsabilidad de todos, y si bien pues aquí estamos en la Casa del Poder Legislativo, pero también tenemos que seguir amorando a las causas a nivel internacional, y por eso me complace recibir a los participantes que estarán el día de hoy con nosotros: a Rafael Martínez Blanco, director general adjunto para proyectos de cambio climático de Semarnat. Bienvenido. Gracias. A Yemelina Ramírez, especialista en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo en México. Bienvenida. Gracias. Doctor Adrián Fernández Bremautz, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Bienvenido. Y la doctora Juana Itchel Nieto Ruiz. Bienvenida. Vamos a iniciar con el ingeniero Rafael Martínez Blanco. Quiero hablar sobre su semblanza. Es especialista en Ingeniería de Alimentos y Fermentaciones, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Obtuvo grados de maestría y doctorado en la Ingeniería y en la Universidad Tecnológica de Francia, con especialidad en biotecnología aplicada al medio ambiente. Entre el año 1995 y 2001 se desempeñó como director de Ciencia y Tecnología para la Regulación Ambiental y director de Coordinación Intersectorial de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha sido asesor en materia de planeación y representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante organismos nacionales e internacionales relacionadas con el desarrollo sustentable y el desarrollo institucional, entre otros promoviendo la creación del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental entre los gobiernos de México y Japón y la Oficina Nacional de Acción Climática, de la cual fue director en el año 2001, como parte de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es el coordinador académico del programa LED México en el Colegio de México, donde participa en el diseño e implementación del programa de capacitación con base en el modelo LED. Asimismo, es director general adjunto para proyectos de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por su gran experiencia, felicidades, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, senadora. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Primeramente quisiera agradecer a nombre del subsecretario Rodolfo Lassi la invitación a este evento y la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los avances que hemos tenido en la materia que nos solicitaba en la implementación del Acuerdo de París a nivel de país, a nivel de México. Quiero agradecer también el apoyo que hemos tenido permanentemente de la senadora Garza en la lucha que hemos tenido en las negociaciones. Ha estado con nosotros brazo con brazo y esperamos, también ha estado trabajando mucho con nosotros en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, y ha tenido una participación muy activa, y creo que todavía al final les diré qué es lo que esperamos del Senado también. Muchísimas gracias. ¿Me puede poner la siguiente, por favor? Quisiera comenzar comentándoles que la implementación del Acuerdo de París en México evidentemente está ahorita en proceso de planeación mientras no tengamos un plan de trabajo del Acuerdo de París. Sin embargo, tenemos muy bien identificadas algunas de las acciones. La política de cambio climático en México no es nueva. La primera Estrategia Nacional de Cambio Climático se presentó en 1998 durante la COP6 de La Haya. Y desde entonces ha venido una evolución en el conocimiento, en el desarrollo de instituciones. En aquel momento era a través del Instituto Nacional de Ecología, ahora es el INEC, quien lleva un brazo muy importante en la parte técnica de las políticas de cambio climático. Un cambio muy importante que hubo en México fue la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático en 2012. Creo que desde nuestro punto de vista eso fue un verdadero parteaguas en la política, porque
hizo muchas de las acciones vinculatorias y la creación de varios instrumentos, la creación de una nueva forma de planear a largo plazo las políticas de cambio climático, y establece también la creación de algunos instrumentos como el Programa Especial de Cambio Climático. En 2013 se publicó este programa y resulta que inmediatamente después vino la reforma energética, entonces tendríamos que hacer algunos ajustes sobre la importancia que tiene la energía en el tema, ¿no? Con respecto al Acuerdo de París, México ha sido indudablemente un gran aliado de este acuerdo, ha sido uno de los grandes impulsores desde la COP16 en México, que se celebró en Cancún. México ya estaba luchando muchísimo y tratando de impulsar porque hubiera un acuerdo vinculatorio internacional, pensando que es un bien común. Nuestra atmósfera es un bien común, el problema de cambio climático es un problema común y debemos de luchar por un bien común todos. Entonces, fue para nosotros un gusto que se haya logrado concretar este Acuerdo de París y que se haya logrado firmar en 2015 ya con el compromiso de 195 países. Hubo una decisión unánime y sobre todo lo muy importante era que habían entrado dentro del Acuerdo de París los grandes emisores como Estados Unidos, China y la India, y esto daba la posibilidad como de entrar a cumplir con las condiciones para que entrara en vigor el Acuerdo de París. Nuestra sorpresa en 2016, después en la COP22 en Marrakech, fue que cuando pensábamos nosotros dentro de las negociaciones que el Acuerdo de París iba a entrar en vigor en 2020, más o menos, que los países se convencieran de cuál iba a ser el gran reto y el compromiso que tendrían, ante una sorpresa muy agradable por parte de todos los países, el Acuerdo de París había sido ya ratificado por más de 55 países que cumplían con el 55% de las emisiones, y entonces tendría que entrar en vigor. Y el 4 de noviembre, de manera sorpresiva, entra en vigor el Acuerdo de París. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Viene un trabajo muy arduo de cómo hacer lo que llamamos en principio el rule book, el plan de trabajo que llevamos ahora. Ya lo tenemos aprobado, ya lo tenemos ratificado, entonces ahora ¿cómo lo vamos a echar a andar a nivel internacional? Hablaban esta mañana de las acciones pre-2020, evidentemente tenemos compromisos en curso como es el protocolo de Kioto, que tiene que concluir y que no se puede quedar a un lado porque simplemente llegó el Acuerdo de París, ¿no? Hablaba también la embajadora Angry la importancia que tuvo esta cumbre One Planet, impulsando algunos instrumentos para favorecer la mitigación, el impuesto al carbono, el precio al carbono y los mercados, la importancia que tienen también, y de los grandes retos que comentaba también el encargado de asuntos y negocios de la Embajada de Polonia que tenemos frente a la COP24. Las negociaciones están muy fuertes en este proceso y entonces, bueno, necesitaríamos nosotros en México este plan de implementación del Acuerdo de París para poder hacer un espejo. Sin embargo, México ha sido, la siguiente por favor, México ha sido muy activo en cuanto a la política de cambio climático y podemos resumir las tres grandes metas del Acuerdo de París a las que estamos sometidos. Ya decían esta mañana también, uno de los grandes propósitos es la temperatura, limitar que el incremento de temperatura vaya más allá de 2 grados según el Acuerdo de París. México desde 2016 impulsa que sea 1.5 y no 2 porque 2 será insuficiente. Entonces nuestro gran compromiso es cómo llegamos a controlar las concentraciones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero en la atmósfera y qué nivel de emisiones tenemos cada país que contribuir para alcanzar la reducción, la mitigación de metas. Segundo lugar es el cambio climático es un proceso irreversible, tenemos que esperarnos a que los impactos sean cada vez mayores, cada vez más intensos y quizás con más costos, hay que estar muy conscientes de eso, por lo tanto tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar nosotros para poder mejorar la resiliencia? Y ahí necesitamos un mayor conocimiento y una evaluación de nuestras acciones, de cómo están avanzando, para medir los efectos e impactos, la habilidad y la capacidad que tendríamos de adaptación. Bueno, y por otra parte, nos hablan de los 100,000 millones de dólares que están comprometidos en el Acuerdo de París para ayudar a los países en vías de desarrollo que sufren grandes impactos.
de los riesgos que hay ahora con la salida del gobierno de Estados Unidos y el compromiso que tienen todos los países, también los retos para todos en este sentido, pero hay una parte muy importante es de buscar otras estrategias ante la posibilidad de no alcanzar la cantidad de recursos que necesitamos para lograr las metas. Y entonces ahí tenemos que medir el costo de las acciones que estamos diseñando, qué disponibilidad tenemos y bajo qué mecanismo. La siguiente, por favor. Para esto, México presentó también en Marrakech su estrategia de largo plazo y es uno de los 6 países que han presentado esto, también se ha vuelto líder con objetivos a 2050 y para ello se ha basado en escenarios internacionales con las condiciones globales de emisiones de gases de efecto invernadero y ver los escenarios futuros de México para ver hasta dónde podríamos comprometernos. Entonces, a partir de esto, en esta estrategia a largo plazo hemos tenido que definir los objetivos, qué prioridades sectoriales tenemos para el desarrollo, que no limiten, que sea un desarrollo bajo en carbono, pero que no ponga en riesgo la sustentabilidad del desarrollo sobre todo. ¿Qué alternativas, cómo las definimos, para qué periodos, qué metas vamos a alcanzar verdaderamente y submetas, qué límites? ¿Cuál es el capital natural, el capital económico, el capital social con el que contamos para poder comprometernos con esto? ¿Qué escenarios futuros? ¿Bajo qué modelos estamos calculando esto? ¿Con qué metodologías? Y en fin, hay una parte muy importante que es la participación ciudadana y el desarrollo de políticas públicas, buscando la participación no solamente de la ciudadanía en general, pero en realidad son todos los sectores que representan a la sociedad mexicana y ver qué co-beneficios podemos obtener de una o de otras estrategias. La siguiente, por favor. ¿A qué nos comprometimos con México y qué es lo que estamos trabajando en cuanto a ese espejo del plan de implementación del Acuerdo de París? México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está trabajando en el diseño de piezas también que vamos a acomodar una vez que el Acuerdo de París ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, simplemente acomodarlo con el plan definitivo plan de trabajo del Acuerdo de París. La siguiente, por favor. México se comprometió en un plan muy ambicioso a reducir incondicionalmente, tiene metas no condicionadas y metas condicionadas. ¿Qué son las no condicionadas? Son aquellas metas que haremos nosotros independientemente de los acuerdos internacionales. México se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a buscar una manera de adaptarse, ¿sí? Entonces, dentro de los cálculos y los escenarios, nos comprometimos a reducir 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 51% de contaminantes climáticos de vida corta, que algunos tienen un poder de calentamiento mucho más alto que el dióxido de carbono y que estamos considerando ahí. Estamos trabajando mucho con el panel intergubernamental de cambio climático para que puedan incluirse dentro de los inventarios de emisiones de mitigación. Y este compromiso que tenemos con México en las metas no condicionadas tendría que alcanzar un pico en 2026, que ya es mañana prácticamente, y a partir de 2026 empezar a ver cómo va descendiendo la curva para lograr metas a 2030. Evidentemente tiene un reto de crecimiento económico con una intensidad de emisiones por unidad de producto que puede ser afectada. Ahora, no nos parece que es suficiente y en seguimiento con el gran compromiso del gobierno francés y el impulso al Acuerdo de París, todos los países estamos atrás del gobierno francés y agradecemos mucho la participación del presidente Macron y del presidente Hollande de no dejar en ningún momento el Acuerdo de París y andar buscando la manera de generar alianzas con todos los países, todas las regiones para que esto no solamente se cumpla, sino que nuestras ambiciones vayan muchísimo más lejos. Entonces, en este sentido, nosotros nos comprometemos con unas metas que llamamos condicionadas, es decir, depende de si este acuerdo global que estábamos esperando nosotros y que ya es el Acuerdo de París, entonces ya lo tenemos, incluye temas importantes como el precio al carbono internacional, los mercados de carbono, los aranceles, también el acceso a recursos financieros de bajo costo y un tema muy importante para la mitigación y la adaptación, que es la creación de capacidades, la transferencia de tecnologías y la innovación tecnológica que nos puedan ayudar a cubrir